El disparo retumbó entre las calles polvorientas de Willow Creek, haciendo eco entre las fachadas de madera. Lila Hart se agachó detrás de un abrevadero, mientras otra bala astillaba la tabla a escasos centímetros de su cabeza. Corría el año 1876, y lo que debía ser una sencilla entrega de medicinas se había convertido en una pesadilla. Había visto al sheriff Wade Mercer disparar contra un hombre desarmado, a sangre fría. El crujir de sus botas sobre la grava resonó a sus espaldas. El corazón de Lila golpeaba en su pecho como si quisiera escapar. No había planeado verlo, ni soltar aquel jadeo que lo delató. Y ahora su vida pendía de un hilo. «Sal de ahí, muchacha». La voz del sheriff sonó serena, engañosamente tranquila mientras recargaba su revólver. «Nadie te va a creer, no frente a la palabra de la ley». Lila apretó la espalda contra la madera húmeda del abrevadero. El barro empapó su vestido de calicó azul. A sus 22 años, tras 4 trabajando como la única enfermera del pueblo, había presenciado heridas, peleas y muerte, pero jamás algo tan frío, tan premeditado. El hombre, Roy Maddox, se había arrodillado, suplicando por su vida antes de que Mercer apretara el gatillo. «Te veo ahí, señorita Hart», gritó el sheriff, acercándose. «Será mejor que hablemos de lo que crees haber visto». Una sombra se interpuso entre ambos. No era la del sheriff. Era alta, firme y ancha de hombros. «Ya basta, Mercer», dijo una voz grave. Lila levantó la mirada. Frente a ella estaba Colt Ransom, el ranchero cuyas tierras lindaban con el pueblo. Bajo el ala gastada de su sombrero de cuero, la joven distinguió la firmeza de su mandíbula y la tensión en sus hombros. «Esto no es asunto tuyo, Ransom», escupió el sheriff con la mano cerca del arma. «La dama está aterrada, y eso lo convierte en mi asunto», respondió Colt con voz serena pero cortante como un cuchillo. «Te conviene seguir tu camino». Los ojos de Mercer se entornaron, pero incluso él sabía que sería un necio si desenfundaba contra Colt Ransom. Todos en el territorio conocían su pasado como explorador de caballería durante la guerra, y su puntería era casi leyenda. «La señorita y yo tenemos que hablar de mantener esa boquita cerrada», dijo el sheriff, lanzando a Lila una mirada que la heló por dentro. Colt no se movió. «Ella no tiene nada que decirte, y mucho menos callar lo que ha visto». No necesitó tocar su arma. La amenaza estaba en su postura. «Si hiciste algo que requiere ocultarse, Mercer, tendrás que responder ante mí». El silencio se tensó entre ambos como una cuerda a punto de romperse. Finalmente, el sheriff retrocedió. «Esto no ha terminado», gruñó, lanzando una última mirada venenosa a Lila antes de alejarse. Cuando Mercer desapareció de la vista, Colt se inclinó junto a la joven. De cerca, Lila notó las líneas marcadas por el sol alrededor de sus ojos azules y una fina cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. No debía tener más de 30 años, pero la vida en el oeste envejecía rápido a los hombres. «¿Está bien, señorita Hart?», preguntó con voz más suave. Lila asintió, aunque sus manos temblaban. «Lo vi. Vi cómo mató a Roy Maddox. Le disparó mientras suplicaba por su vida». Su voz se quebró. Roy ni siquiera sacó su arma. La mandíbula de Colt se tensó. «Te creo». Mercer se está volviendo más descarado últimamente. Le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. «Pero ahora no estás a salvo. No dejará esto así». «¿Qué se supone que haga?», preguntó ella tomando su mano. El barro pegado a su falda ya no le importaba. «No puedo fingir que no vi un asesinato». «No, no puedes», respondió Colt. «Y tampoco deberías». Miró hacia la calle por donde Mercer había desaparecido. Luego volvió a ella con gesto decidido. «Ven conmigo. Mi rancho está a unas millas del pueblo. Allí estarás a salvo mientras pensamos qué hacer». Lila dudó. Irse con Colt Ransom significaba abandonar a sus pacientes, su pequeña casa detrás del consultorio del doctor. Significaba confiar en un hombre al que apenas conocía por fama. Pero quedarse
era enfrentarse de nuevo a la mirada de Mercer, una mirada que prometía venganza. «Necesito recoger algunas cosas», dijo finalmente. «Hazlo rápido», respondió Colt. «Te esperaré con los caballos». 20 minutos después, Lila guardó lo indispensable y algunas medicinas en una vieja bolsa de viaje. Dejó una nota para el Dr. Amos Reed, diciendo que debía ausentarse por asuntos familiares urgentes. Una mentira, pero más segura que la verdad. Tal como prometió, Colt la esperaba con 2 caballos, su semental castaño y una yegua mansa del establo. «Se la pedí prestada a Ellie Danner, del corral», explicó al ver su mirada. «Le dije que necesitabas atender un paciente lejos del pueblo». «Otra mentira. Para protegerme», murmuró ella mientras él la ayudaba a montar. El rostro de Colt se endureció. «A veces, una mentira sirve mejor a la verdad, señorita Hart, especialmente en un lugar donde ni la ley puede confiarse». Mientras se alejaban de Willow Creek, Lila no pudo evitar mirar atrás. El sol poniente alargaba las sombras sobre la calle principal, convirtiéndola en un pasillo oscuro. En algún rincón de esa penumbra, Wade Mercer tramaba su próxima jugada. Lila se estremeció pese al calor del atardecer. «¿Crees que podré volver algún día?», preguntó en voz baja. Colt, guiando su caballo junto al suyo, la miró un instante antes de responder. «Depende de si logramos que Wade Mercer pague por lo que ha hecho», respondió Colt Ransom, mirándola a los ojos con una determinación que quemaba más que el sol del atardecer. «Te lo prometo, Lila, ese hombre rendirá cuentas ante mí». A medida que subían una pequeña loma, el rancho Ransom apareció ante ellos. El valle se abría amplio, con un arroyo brillante serpenteando junto a una casa grande de madera y un porche ancho. Varias construcciones más pequeñas rodeaban el lugar. El establo, la casucha de los peones y una ahumadora de carne. Un par de Ransom's Riders atendían los caballos y el ganado al caer la tarde. «Es precioso», murmuró Lila, impresionada de verdad. En sus 4 años en Dustmere, rara vez había salido del pueblo. Su vida giraba en torno al consultorio del Dr. Amos Reed. «Mi familia lleva aquí 15 años», dijo Colt con una nota de orgullo suave en la voz. «Mi padre reclamó estas tierras cuando yo era un crío y las levantó desde la nada». Guiando a su caballo hacia la casa principal, añadió con tono más bajo. «Murió hace 5 años. Desde entonces todo esto depende de mí». Apenas desmontaron, un hombre alto, de cabello canoso, se acercó desde el barracón. «¿Todo bien, jefe?» «No esperaba verlo tan pronto», dijo observando a Lila con curiosidad. «Cambio de planes, Jed», contestó Colt. «La señorita Hart necesitará nuestra hospitalidad por un tiempo». La mirada que intercambiaron bastó para que Jed Carter entendiera. «Bienvenida al rancho, señorita. Si necesita algo, solo dígalo». «Gracias», dijo Lila, sintiendo alivio ante aquella cordialidad tan franca. Colt entregó las riendas. «Haz que Ada prepare la habitación de invitados y avisa a los muchachos que podríamos tener visitas no deseadas». «¿Mercer?», preguntó Jed, frunciendo el ceño. Colt asintió. «Entendido. Haré que todos estén listos», respondió con seriedad antes de llevar los caballos al establo. Colt guió a Lila hacia la casa. «Ada Boone es nuestra ama de llaves», explicó. «Mexicana. Lleva aquí desde la época de mi padre. Cocina mejor que nadie y manda en esta casa como si fuera un cuartel». Como si hubiera escuchado su nombre, una mujer de figura robusta y cabello negro salpicado de canas salió al porche secándose las manos en el delantal. Sus ojos oscuros analizaron de un vistazo el vestido embarrado de Lila y su rostro agotado. «¿Otra alma perdida, Colt?», preguntó con su acento musical. El hombre sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. «Te presento a la señorita Lila Hart, del pueblo. Se quedará con nosotros unos días». Ada asintió sin sorpresa. «El baño está listo, buscaré ropa limpia», dijo haciendo un gesto para que la siguiera. «No sé cómo agradecerle todo esto».
susurró Lila volviéndose hacia Colt. No tienes por qué, respondió él con calma. Descansa. Mañana hablaremos de lo que sigue. El interior del rancho era cálido y bien cuidado, con muebles sólidos y detalles que revelaban una mano femenina. Ada la condujo a una habitación al fondo, donde la esperaba una tina de cobre llena de agua caliente. «Báñate. Te traeré comida después», dijo la mujer, colocando una toalla y una bata de algodón. Eran de la madre de Colt. Quizás te queden grandes, pero están limpias. Lila se hundió en el agua, dejando que el calor relajara sus músculos tensos. Solo entonces, en el silencio del cuarto, comprendió el peso de lo vivido. Las lágrimas se mezclaron con el agua del baño. No sabía si algún día volvería a ver su pequeño hogar en Dazmir. Cuando Ada regresó con una bandeja, Lila ya se había vestido con la bata prestada. «Come», ordenó la mujer, dejando el plato de guiso y pan recién hecho. «Luego duerme. Las preocupaciones se encargan de llegar al amanecer». Lila sonrió débilmente. «Gracias, Ada». La mujer se detuvo en la puerta y murmuró: «Colt Ransom es buen hombre. Él te protegerá». Luego salió, cerrando con suavidad. Aún así, el sueño tardó en llegar. A través de la ventana vio el cielo de Montana, tachonado de estrellas más brillantes que en el pueblo. En algún lugar de esa oscuridad, Wade Mercer planeaba su próxima jugada. El mismo hombre que alguna vez representó la ley, ahora convertido en asesino. Y dentro de aquella casa dormía un ranchero al que apenas conocía, pero que había puesto su vida en peligro para defenderla. «Él responderá ante mí», había dicho Colt, y en esas palabras, Lila encontró un rayo de fe que la sostuvo hasta el amanecer. Cuando el aroma del café y el tocino llenó la casa, Lila se levantó. Ada había lavado y planchado su ropa durante la noche. Al llegar a la cocina, encontró a Colt sentado ante una mesa de madera, un mapa extendido frente a él. Se puso de pie al verla. «Señorita Hart, espero que haya descansado bien». «Lo mejor que pude», respondió ella con sinceridad. «Y por favor, llámame Lila». Él asintió. «Entonces, Lila, y tú puedes llamarme Colt». «Sírvete un poco de café». Ada salió a recoger huevos. Lila se sirvió y tomó asiento frente a él. «¿Qué pasa ahora?», preguntó sin rodeos. Colt la miró un instante antes de contestar. «Dependerá de cuánto estés dispuesta a arriesgar. Tiene amigos en las altas esferas, el alcalde, el juez del condado», dijo Lila con voz firme. «Ir contra él no será fácil». «No puedo dejar que salga impune por un asesinato», añadió. «Roy Maddox no fue la primera bala de Wade Mercer, pero es la primera que yo vi caer así, a sangre fría». «Quizá no sea el primero», replicó Colt Ransom con el ceño duro. «Se oyen rumores». «Entonces hay que detenerlo antes de que vuelva a matar», insistió Lila. Ella apretó la taza de café caliente entre las manos. Colt alzó una ceja al oír el «nosotros», pero no comentó. Señaló el mapa sobre la mesa. «He estado pensando», murmuró. «El Marshal Federal llega a Helena la próxima semana». «Marshal Grant Boone», dijo Lila. «Es buen hombre, honesto. Si logramos llevarle tu testimonio, tal vez nos pueda ayudar. Pero Helena está a 3 días de camino». «Sí», repuso Colt, «pero Mercer no esperará que vayamos tan lejos. Estará vigilando los senderos hacia los pueblos vecinos, quizá hasta las rutas del correo». Colt trazó una ruta con el dedo en el mapa. «Si cortamos por los altos podremos llegar a Helena antes de que se dé cuenta por dónde hemos ido. ¿Vienes conmigo?», preguntó Lila sorprendida. Colt la miró fijo. «Le dije que me rendiría cuentas y lo decía en serio». Su voz se ablandó un poco. «Además, no te mandaría sola a un peligro así». En ese instante, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Jet Carter entró corriendo. «Vienen jinetes, patrón», respiró. «5 de ellos y Mercer con ellos». Colt
se levantó al instante. ¿A qué distancia? Acaban de cruzar a nuestras tierras. 10 minutos, quizá menos. Colt se volvió hacia Lila con el semblante grave. Parece que nuestros planes cambian. Jed, prepara a los hombres. Nadie empieza a disparar mientras Mercer no lo haga, ordenó Colt. Jed asintió y salió disparado. ¿Qué hacemos?, preguntó Leila poniéndose de pie. Lo enfrentamos, dijo Colt con sencillez. Estas son mis tierras. Él no tiene autoridad aquí sin causa. Él dirá que la causa existe, replicó Lila. Dirá que soy testigo de un crimen. El único crimen fue el suyo. Quédate detrás de mí. Deja que yo hable, mandó Colt. Salieron al porche justo cuando los jinetes se acercaban a la casa. Al frente iba Wade Mercer, con la chapa brillante al sol de la mañana. Tras él montaban 4 hombres. 2 Lila los reconoció como sus auxiliares. Los otros eran desconocidos, tipos duros, con el polvo del camino pegado a la ropa. Mercer detuvo su caballo a 20 pasos del porche y clavó la mirada en Lila con un frío que le recorrió la espalda pese al calor. «Buenos días, Ransom», gritó. «Veo que alberga a una fugitiva», dijo Mercer. Colt se plantó erguido, la mano derecha descansando cerca del revólver. «La señorita Hart es mi invitada, Mercer», respondió con calma. «No hay ley contra la hospitalidad en este territorio». «Sí la hay contra obstruir la justicia», replicó Mercer. «Esa mujer presenció un disparo legítimo en cumplimiento del deber, y luego huyó de la escena. ¿A eso llaman asesinato hoy?» «Tiro en cumplimiento del deber», replicó Colt, la voz tensa. Lila notó la rabia bajo sus palabras. Pero el que disparó a un hombre desarmado y de rodillas no puede llamarlo así. «Cierra la boca, Ransom. Sigo siendo la ley por aquí», bramó Mercer. Lila dio un paso y se puso junto a Colt. Uno de los hombres se removió incómodo en su silla. Lila lo reconoció. Finn Tate. Casi 20 años y nuevo en el puesto. Su gesto decía más que las palabras, y Mercer lo notó también. «Cierra esa boca mentirosa, mujer», escupió el sheriff. «Dijeron que Parker me apuntó», desafió Colt. «¿Lo vieron o les contaste que fue así?» En ese momento, Jed y 3 vaqueros salieron del barracón. Cada uno sostenía un rifle, relajado pero listo. Se extendieron en semicírculo detrás de Colt y Lila. Los ojos de Mercer se estrecharon al valorar la escena. «Estás en inferioridad numérica en Willow Creek, Ransom. No podrás mantenerla aquí para siempre». «No pretendo hacerlo», contestó Colt. «Por ahora está bajo mi protección y estás en terreno privado». Por un tenso instante pareció que Mercer daría la orden de disparar. En vez de eso, esbozó una sonrisa fría y segura que hizo temblar a Lila. «Está bien, Ransom, por ahora», dijo mientras giraba el caballo. «Pero recuerda, nadie me desafía en mi jurisdicción y queda impune». Miró a Lila con desprecio. «Y menos una enfermera que no sabe cuál es su lugar». Cuando Mercer y sus hombres se alejaron, Lila soltó el aliento que no sabía que sostenía. «No va a rendirse», susurró ella. Colt la miró con gravedad. «¿No? Y ahora ya hemos mostrado nuestras cartas». Observó a los jinetes que se perdían en la distancia. «Vigilará los senderos con más cuidado», dijo. «Aún así, Helena sigue siendo nuestra mejor opción». «Sí», confirmó Colt, «pero tendremos que ser más astutos en cómo llegamos». «Mantén a los hombres atentos, Jed», ordenó Colt Ransom mientras ajustaba el cinturón de su revólver. «Puede que Wade Mercer regrese con más armas». «Estaremos listos, patrón», respondió Jed con seguridad. Dentro de la casa, Colt desplegó un nuevo plan sobre la mesa. «No podemos marcharnos a plena luz del día. Sería demasiado obvio. Haré que Ada prepare provisiones. Cuando caiga la noche, saldremos por el pastizal norte. Hay una vieja ruta de tramperos que sube hacia las montañas. ¿Y si Mercer sospecha de eso?», preguntó Lila Hart, inquieta. «Tal vez», respondió Colt, sereno. «Pero no puede vigilar todos los senderos. Y este no aparece en ningún mapa.
Para cuando note que nos fuimos, tendremos un día de ventaja. Ada apareció entonces, cargando un bulto de ropa. Para usted, señorita, dijo entregándole el paquete. Ropa de montar. Era de la hermana del patrón, antes de casarse y marcharse al este. No puede cabalgar 3 días con un vestido. Lila sostuvo las prendas con gratitud. ¿Y su hermana no se molestará? June no ha vuelto en 5 años, contestó Colt, con un leve encogimiento de hombros. Prefiere la vida elegante de Filadelfia a este polvo de Montana. El resto del día transcurrió en silencio, entre preparativos discretos. Colt revisó una y otra vez los mapas, mientras Lila escogía qué medicinas llevar en su bolso. Al caer la tarde, todo estaba listo. «Intenta descansar», le aconsejó Colt. «Partiremos a medianoche». Lila se retiró a su habitación, pero el sueño no llegó. Desde la ventana observaba a los Ransom's Riders, ocupados en sus tareas, vigilando los alrededores por ella. Aquella sensación de culpa, por ponerlos en peligro, le apretaba el pecho. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Ada Boone, con una bandeja de comida y una mirada preocupada. «Debe comer, señorita. El camino será largo», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Lila sonrió débilmente. «Gracias por todo, Ada». La mujer se sentó en el borde de la cama, observándola con ojos sabios. «¿Por qué se quedó en Dustmere? Una joven como usted podría haber ido a lugares más grandes». La pregunta la tomó por sorpresa. «Porque me necesitaban allí», respondió. «Cuando mis padres murieron de fiebre en el 70, el doctor Amos Reed me acogió y me enseñó enfermería. El pueblo se convirtió en mi hogar». Ada asintió, comprendiendo. «¿Y ahora?», susurró. «Ahora, no sé si volveré a verlo», admitió Lila. «Volverá», dijo Ada con convicción. «Colt se encargará de eso». «Confía mucho en él», comentó Lila con una sonrisa triste. Ada le acarició la mano con ternura. «Le vi crecer desde que era un muchacho. Es como un hijo para mí. Lleva demasiado tiempo solo, cuidando de todos menos de sí mismo». Antes de que Lila pudiera responder, Ada se levantó. «Coma, descanse. Y confíe en Colt», dijo, y salió del cuarto. La medianoche llegó bajo un cielo despejado, lleno de estrellas. Colt la esperaba en la cocina, ambos vestidos para la travesía. Él llevaba un abrigo oscuro sobre su ropa habitual y 2 revólveres en lugar de 1. Lila vestía los pantalones y la falda partida que Ada le había dado, botas firmes y una chaqueta ceñida. Colt la miró de arriba abajo y asintió con aprobación. «Práctico», dijo con una sonrisa leve. «Me lo agradecerás en las montañas». Jed Carter apareció en la puerta. «Los caballos están listos, jefe. Llevan provisiones para una semana». «¿Alguna señal de los hombres de Mercer?», preguntó Colt. 2 jinetes vigilando el sendero principal. Ellie Danner y Clay Vance los están desviando hacia el pastizal del este. Los tendremos entretenidos un buen rato. Colt le apretó el hombro. «Cuida el rancho, Jed. Si algo sale mal, no saldrá mal», lo interrumpió con firmeza. «Volverán los 2, lo sé». Salieron por la puerta trasera y cruzaron el patio hasta el ahumadero, donde los esperaban 2 caballos. Lila reconoció el semental castaño de Colt. La otra era una yegua baya, fuerte, con calcetas blancas. «Se llama Daisy», explicó Colt, ayudándola a montar. «Es segura en las montañas. Te cuidará bien». Una vez montados, se alejaron del rancho, siguiendo la sombra de los álamos que bordeaban el arroyo. Cabalgaron en silencio. Solo se oía el suave golpeteo de los cascos sobre la hierba y el canto lejano de algún ave nocturna. Tras casi 1 hora, alcanzaron el límite de las tierras Ransom, marcado por una cerca de madera. Más allá comenzaba el territorio salvaje. Colinas pedregosas que ascendían hasta montañas plateadas bajo la luz de la luna. «Desde aquí seguimos las sendas del venado», susurró Colt. «Son más difíciles de rastrear». Lila asintió,
confiando en él. Cuanto más se internaban en la oscuridad del desierto montañoso, más escarpado se volvía el terreno. Colt avanzaba con cuidado, atento a los barrancos y a las sombras traicioneras. Y en el silencio profundo de la noche, ambos sabían que no había vuelta atrás. Al amanecer, ya habían subido lo bastante alto como para ver el valle entero extendido a sus pies. El rancho Ransom era apenas un puñado de casas diminutas en la distancia, y más allá, Dustmere se distinguía como una mancha gris sobre el horizonte. «Descansaremos una hora», dijo Colt Ransom, desmontando junto a un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. «Deja que los caballos beban y pasten un poco». Lila Hart bajó de Daisy con movimientos rígidos. Los músculos le ardían tras tantas horas de cabalgar. Caminó hasta el agua y se echó un poco en el rostro, dejando escapar un suspiro. «¿Cómo vas?», preguntó Colt, ofreciéndole un trozo de cecina y pan duro de su alforja. «Mejor de lo que creía», respondió ella con una sonrisa cansada. «Hace años que no montaba tanto, pero el cuerpo empieza a recordarlo». «¿Has cabalgado en las montañas antes?», inquirió él, algo sorprendido. «Mi padre era médico en Colorado», explicó. «A menudo íbamos a los campamentos mineros del altiplano». Una sombra cruzó su rostro. «Antes de que la fiebre se los llevara a los dos», susurró. Colt bajó la mirada con expresión compasiva. «Lo siento, Lila». «Hace 6 años ya», dijo ella mirando hacia el valle. «Desde entonces, Amos Reed ha sido como un padre para mí. Me preocupa. Wade Mercer podría desquitarse con él cuando descubra que me escapé». «El Dr. Reed es muy respetado», replicó Colt. «Ni siquiera Mercer se atrevería a moverse abiertamente contra él». Comieron en silencio mientras el cielo se volvía rosado. A pesar de todo, Lila no pudo evitar admirar la belleza salvaje del lugar. Los picos recortados frente a ellos, las flores que sobrevivían entre las piedras, el aire puro de las alturas. «Debemos seguir», dijo Colt finalmente. «Tenemos que llegar al paso Blackfoot antes del anochecer». El camino se volvió más empinado y peligroso. Varias veces tuvieron que desmontar y guiar los caballos entre piedras sueltas y barrancos. Al mediodía, el aire se había vuelto fresco, y los pinos reemplazaban a los robles y arbustos del llano. «Hay una cabaña de caza a unas 2 horas», comentó Colt, mientras daban un respiro a los animales. «Pertenece a un amigo mío. Podremos pasar la noche allí». Lila asintió, aliviada. La idea de tener un techo sobre la cabeza le sonaba a lujo después de la dura jornada. Estaba a punto de montar de nuevo cuando Colt se tensó de repente, llevando la mano al arma. «¿Qué ocurre?», murmuró ella. Él alzó una mano, pidiendo silencio, y escuchó con atención. Tras unos segundos, relajó los hombros. «Creí oír algo. Probablemente un alce». Aún así, echó un vistazo al camino que habían dejado atrás antes de continuar. El incidente dejó a Lila inquieta. «¿Crees que Mercer pudo seguirnos?». «No lo creo», respondió Colt, aunque su mirada seguía revisando los árboles. «Muy pocos conocen este sendero, pero conviene ser precavidos». Llegaron a la cabaña cuando el sol comenzaba a ocultarse entre los pinos. Era una construcción sencilla de troncos, con una chimenea de piedra. A los ojos cansados de Lila, parecía un refugio digno de reyes. Colt entró primero, arma en mano, y luego la hizo pasar. «Está despejado», anunció. «Joe estuvo aquí hace poco. Hay leña fresca junto al hogar». Dentro había una sola habitación, una mesa tosca, 2 sillas y una cama cubierta de pieles en la esquina. Pobre, pero limpia y seca. «Veré a los caballos», dijo Colt, saliendo al exterior. Lila encendió un par de velas que encontró en un baúl, junto con granos de café, sal y algunos frijoles secos. Para cuando Colt regresó, una pequeña llama danzaba en la chimenea. «Los caballos están alimentados y con agua», informó, dejando las alforjas sobre la mesa.
Hay un cobertizo detrás. Estarán bien allí esta noche. Ella asintió, notando de pronto lo extraño de aquella escena. Los dos, solos en una cabaña perdida, compartiendo el calor del fuego. Un leve rubor le subió por el cuello. Colt pareció notarlo y dijo con suavidad: «Tú duerme en la cama. Yo lo haré junto al fuego». «Gracias», susurró ella. Cenaron frijoles calentados en el hierro y el resto del pan que Ada les había preparado. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, silbando entre las rendijas de la madera. Se avecina tormenta. Observó Colt, mirando por la ventana. Buen momento para habernos detenido. ¿Nos retrasará mañana?, preguntó Lila. Dependerá de su fuerza. El bosque nos protegerá de lo peor. Sirvió más café y se lo ofreció. ¿Cómo empezaste con la enfermería?, preguntó él. Desde niña acompañaba a mi padre, respondió Lila, envolviendo la taza con ambas manos. Me enseñó todo: cómo entablillar un hueso, coser una herida, traer un niño al mundo. Sonrió al recordarlo. Mi madre solía decir que nací con el don de curar. Y Amos Reed parece estar de acuerdo, dijo Colt con una media sonrisa mirando el fuego. El silencio que siguió fue cálido, lleno del chisporroteo de las llamas, y de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Escuché que le dijiste a la esposa de Jed que salvaste a su hijo el invierno pasado, cuando tuvo fiebre en los pulmones, comentó Colt Ransom, removiendo el fuego con una rama. Lila Hart lo miró sorprendida. ¿Tú sabes eso? Las buenas acciones viajan rápido, respondió él con una sonrisa leve, sobre todo en lugares pequeños como Dustmere. La observó a través del resplandor del fuego. Has ganado el respeto de mucha gente. Por eso creo que podemos enfrentar a Wade Mercer. Cuando la verdad salga a la luz, habrá quienes se pongan de tu lado. Ojalá tengas razón, dijo Lila con un suspiro. Roy Maddox merece justicia. No era un santo. Bebía demasiado, hablaba más de la cuenta, pero no merecía morir así. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, preguntó Colt en voz baja. Si puedes contarlo. Lila respiró hondo antes de empezar. Estaba llevando medicinas a Martha Vance, al final del pueblo. Cuando regresaba, tomé el callejón detrás de la cantina, es más corto. Entonces, oí voces. Roy estaba de rodillas en el polvo, suplicándole a Mercer más tiempo para pagar una deuda. La voz de Lila tembló. Mercer se rió. Dijo que el tiempo se le había acabado. Luego sacó su arma y le disparó. Ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. El revólver seguía enfundado cuando cayó. El rostro de Colt se endureció. ¿Te vio de inmediato? No, negó ella. Pero solté un grito. Fue instintivo. Era algo tan cruel. Entonces se giró y me miró. Lila se estremeció al recordarlo. En sus ojos vi cómo decidía si debía matarme también. Pero no lo hizo, dijo Colt. No, justo en ese momento alguien salió por la puerta trasera del salón. Mercer me dijo que me fuera a casa, que olvidara lo que había visto, por mi propio bien. Así lo dijo. Lila levantó la vista y sostuvo la mirada de Colt. No podía olvidarlo. No quise hacerlo. Por eso te busqué. ¿Por qué a mí?, preguntó él, genuinamente curioso. Porque todos dicen que tú no le temes, que siempre te enfrentas a él, y no tenía a quién más acudir. El silencio que siguió fue cálido, roto solo por el crujido del fuego y el viento que golpeaba los muros de la cabaña. Colt añadió un tronco más. Las chispas volaron por la chimenea. Será mejor que intentemos dormir, dijo al fin. Mañana nos espera otro día largo. Lila se quitó las botas, pero dejó la ropa puesta. El frío se colaba por las rendijas. Se envolvió en una manta de piel y observó cómo Colt extendía su cama cerca del fuego. Colt, susurró. Gracias por todo. Él alzó la mirada, su rostro medio oculto en la sombra.
Duerme, Lila. Yo haré guardia un rato. El sueño no fue amable con ella. Entre los truenos del viento y el miedo que aún le pesaba en el pecho, apenas logró descansar. Cuando por fin se durmió, los disparos de su recuerdo volvieron una y otra vez. Despertó sobresaltada antes del amanecer. El fuego se había reducido a brasas, suficientes para distinguir la figura de Colt junto a la ventana, el revólver apoyado en su rodilla. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Él se giró, sorprendido. No quise despertarte. No lo hiciste, aseguró ella. Solo malos sueños. Lo entiendo, murmuró él. La tormenta ya pasó. Podremos avanzar hoy. ¿Dormiste algo?, preguntó ella notando su mirada cansada. Colt se encogió de hombros. Dormiré cuando Wade Mercer esté tras las rejas. También necesitas descansar, vaquero, le dijo con dulzura. Aún quedan 2 días duros de camino. Él sonrió apenas. Entonces, mejor empecemos temprano. Cuando el primer resplandor gris del alba se coló por la ventana, ya estaban ensillando. Afuera, la tormenta había dejado una fina capa de nieve que hacía brillar el paisaje bajo el sol naciente. Cabalgaban con paso constante, subiendo más alto entre riscos y pinos cubiertos de escarcha. Colt se mantenía alerta, deteniéndose de tanto en tanto para escuchar el bosque. Al caer la tarde alcanzaron el paso Blackfoot, un estrecho corredor entre 2 picos inmensos. Cuando crucemos, dijo Colt, empezaremos a descender. Hay otra cabaña a unas 4 horas. Pasaremos la noche allí. Desde ese punto, un día más de viaje y estaremos cerca de Helena. Lila asintió, estirando los brazos. El esfuerzo y el aire de montaña le habían devuelto el color a las mejillas. Colt no pudo evitar admirar su fortaleza. Estás manejando este viaje mejor que muchos hombres que conozco, bromeó. Ella sonrió. La necesidad es una gran maestra. Miró hacia adelante, donde el paso se estrechaba. ¿Seguimos? Apenas habían entrado en la parte más angosta del desfiladero, cuando un disparo resonó entre las rocas, rebotando como un trueno en la montaña. Colt Ransom reaccionó en un instante. Tiró de Lila Hart fuera de la silla y la arrastró tras una gran roca justo cuando otro disparo levantaba polvo donde ella había estado segundos antes. ¿Te dieron?, preguntó con urgencia palpándola rápidamente. No, estoy bien, jadeó Lila, el corazón golpeándole el pecho mientras se apretaba contra la piedra. Colt se asomó con cautela. 2 jinetes, quizá 3, en la cresta, murmuró, sacando su revólver. Nos tienen acorralados. ¿Mercer?, preguntó ella, aunque en el fondo ya lo sabía. Él asintió con expresión dura. Descubrió nuestro camino y envió hombres por delante. Disparó hacia la ladera, no para acertar, sino para obligarlos a cubrirse. Los caballos, asustados por el tiroteo, huyeron montaña abajo llevándose las provisiones. Estamos atrapados, dijo Lila, la voz temblorosa. Todavía no, replicó Colt, examinando el terreno. A unos 50 metros hay un desfiladero. Si llegamos ahí, podremos seguir el arroyo y rodearlos. Una bala rebotó en la roca, lanzando astillas. Lila se encogió, pero no perdió la calma. Yo los distraeré, dijo Colt. Cuando empiece a disparar, corre hacia el barranco. Señaló una grieta estrecha entre las piedras. No te dejaré aquí. No lo harás. Estaré detrás de ti. Confía en mí, Lila. Ella dudó un segundo. Luego asintió. Colt respiró hondo, se asomó y disparó 3 veces. ¡Ahora!, gritó. Lila corrió cuesta abajo, zigzagueando mientras las balas silbaban a su alrededor. El suelo se levantaba en pequeñas explosiones de polvo, pero ninguna la alcanzó. Saltó al barranco y cayó de rodillas, jadeando. Giró de inmediato para buscarlo. Colt venía tras ella, disparando mientras corría. Por un instante pareció que lograría llegar sin un rasguño, hasta que su hombro se echó hacia atrás con violencia. «¡Colt!», gritó ella.
¡Quédate abajo!, rugió él, recuperando el equilibrio y lanzándose los últimos metros hasta caer junto a ella en el refugio. La sangre ya empapaba su abrigo. «Estás herido», dijo Lila, entrando en modo enfermera. Lo ayudó a recostarse y examinó el daño. La bala atravesó limpio. Rasgó un trozo de su enagua e improvisó un vendaje. «Debemos detener la hemorragia». Sobre ellos se escuchaban voces. «¡Están en el barranco! ¡Rodéenlos!». «Tenemos que movernos», dijo Colt con el rostro contraído de dolor. «En minutos nos alcanzarán. No puedes ni mantenerte en pie. No hay opción. Vamos». Apoyándose en ella, siguieron la corriente del barranco. El terreno se volvió más angosto y húmedo, hasta transformarse en un pequeño cañón donde un arroyo de deshielo corría helado. «Sigue el agua», dijo Colt, respirando con dificultad. «Nos llevará cuesta abajo». Avanzaron entre rocas resbaladizas y troncos caídos. Cada paso era una lucha. Colt palidecía más con cada minuto. El vendaje ya estaba manchado de rojo. Tras casi una hora, divisaron una cavidad entre las piedras, apenas lo bastante amplia para refugiarse. «Aquí descansaremos», dijo él, desplomándose contra la pared del hueco. «Déjame ver tu herida», pidió Lila, quitándole el abrigo con cuidado. La sangre se había detenido un poco, pero la piel ardía. «Está infectándose. Necesito limpiarla». «¿Con qué?», gruñó Colt. «Perdimos todo con los caballos». Lila miró alrededor con determinación. El agua del arroyo es clara. Y vi milenrama creciendo más atrás. Sirve para la fiebre y las infecciones. Antes de que Colt pudiera detenerla, se deslizó fuera de la cueva y subió por el cauce. Recolectó las hierbas y otras plantas medicinales que reconocía. Cuando regresó, Colt había encendido un pequeño fuego con unas cerillas y ramas secas que había alcanzado a juntar. La luz temblorosa iluminaba su perfil, pálido pero sereno, mientras Layla se arrodillaba a su lado para comenzar a salvarle la vida. «No fue mi mejor idea, lo reconozco», murmuró Colt Ransom cuando Lila Hart entró en la cueva. «El humo podría delatarnos, pero con este frío. Vale la pena el riesgo», respondió ella con firmeza. «Necesitas calor si quieres vencer la infección». Lila se arrodilló a su lado y comenzó a limpiar la herida con agua del arroyo. Luego machacó las hojas de milenrama y preparó una cataplasma improvisada. «Esto ayudará, aunque sin medicinas adecuadas», dijo en voz baja. «Nos las arreglaremos», replicó Colt, forzando una sonrisa que pronto se torció en una mueca de dolor. La noche cayó rápido sobre el cañón, trayendo un frío que calaba los huesos. El pequeño fuego apenas bastaba para mantenerlos con vida. Lila se acomodó junto a Colt, compartiendo su calor corporal mientras la fiebre lo consumía. Entre delirios, él murmuró: «Deberíamos haber llegado a la segunda cabaña. Jet sabrá que algo va mal cuando no aparezcamos en Helena». «¿Cuánto tiempo tardarán en darse cuenta?», preguntó Lila, pasándole un paño húmedo por la frente. 3, tal vez 4 días, susurró él. «Pero los hombres de Wade Mercer nos encontrarán antes si seguimos aquí». Ella sabía que tenía razón. Estaban expuestos, sin caballos, sin suministros, sin más defensa que su valor. «Partiremos al amanecer», decidió Layla. «Seguiremos el arroyo hasta el valle. Allí debe haber ayuda». Colt asintió débilmente antes de caer en un sueño agitado. Lila permaneció despierta toda la noche, avivando el fuego, refrescando su frente y escuchando los ecos del viento por si alguien los seguía. Cuando despuntó el alba, estaba exhausta pero decidida. «¿Puedes caminar?», le preguntó. Colt, pálido, se incorporó con esfuerzo. «Solo necesito ponerme en pie», gruñó, tambaleándose un poco. Descendieron lentamente por el cauce del arroyo. Colt se apoyaba pesadamente en ella, su fuerza menguando con cada paso. A mediodía, el aire se volvió más templado y los pinos dieron paso a robles y matorrales. «Ya casi llegamos al valle», dijo Lila con esperanza.
Colt solo asintió. Su respiración era cada vez más débil. Al caer la tarde, emergieron de entre las rocas hasta un pequeño altiplano. A lo lejos, una columna de humo se alzaba contra el cielo. «Mira», exclamó Lila señalando, «una casa. Podemos pedir ayuda». Colt entrecerró los ojos. «A unas 10 millas. No llegaremos antes de que anochezca». «Tenemos que intentarlo», insistió ella. «Necesitas un médico de verdad». Apenas habían dado unos pasos cuando un ruido inconfundible retumbó tras ellos. Cascos sobre piedra. Lila giró y su corazón se detuvo al ver 3 jinetes saliendo del cañón. Al frente, inconfundible, venía Wade Mercer. «Corre, Lila», dijo Colt con voz ronca, empujándola. «Yo los detendré». «Ni los sueñes», replicó ella con furia. «No pienso dejarte». Los jinetes se acercaban rápido. Colt levantó su revólver, aunque su mano temblaba. «Vaya, vaya», dijo Mercer al acercarse. La enfermera fugitiva y su héroe moribundo. Bajó del caballo sin apartar el arma. «Nos has hecho cabalgar medio territorio, señorita Hart». Los 2 hombres que lo acompañaban, desconocidos de rostros duros, mantuvieron sus rifles apuntando. «Se acabó, Mercer», dijo Colt con voz firme. «Estamos casi en Helena. Si nos matas, habrá preguntas». «¿Matarte?», fingió sorpresa el sheriff. «Solo voy a llevar a una testigo que huyó del lugar de un tiroteo legal». Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en Lila. Claro que, si tropezara y cayera por un precipicio camino de Dustmere, nadie lo vería raro. Lila sintió un escalofrío helado. Él planeaba asesinarla y cubrirlo como accidente. Y Colt también lo sabía. «¿Y qué hacemos con Ransom?», preguntó uno de los hombres. «Ya tiene una bala dentro», respondió Mercer con un encogimiento de hombros. Resistirse al arresto. Una tragedia, pero pasa. Colt levantó su arma, pero estaba demasiado débil. Mercer le arrancó el revólver de la mano y le golpeó el hombro herido. Colt cayó con un grito. «¡Basta!», gritó Lila interponiéndose. «Está herido. Necesita ayuda». «Apártese, señorita Hart», ordenó Mercer, levantando el brazo para golpearla. Entonces un disparo cortó el aire. Uno de los hombres de Mercer se llevó la mano al brazo, la sangre brotando entre los dedos. «El próximo irá directo a tu cabeza, Mercer», tronó una voz conocida desde la distancia. «Suelta el arma ahora mismo». Lila Hart giró al escuchar ruido entre los árboles. De la espesura surgieron Jed Carter y 3 de los Ransom's Riders, todos con los rifles apuntando. Wade Mercer se detuvo, evaluando sus posibilidades. «Esto es asunto de la ley», gruñó, intentando sonar autoritario. «Interferir con un arresto es delito». «Cierra la boca y suelta el arma», ordenó Jed, sin mover el cañón de su rifle. «Estás en tierras de Colt Ransom, y aquí tu autoridad no vale nada». Con evidente disgusto, Mercer dejó caer su revólver al suelo. «Ustedes también, bajen esas armas despacio», dijo Jed a los 2 hombres del sheriff. Los vaqueros de Ransom se movieron con rapidez y, en minutos, tenían a Mercer y a sus acompañantes bajo control. Lila se arrodilló junto a Colt, que seguía consciente, aunque apenas. Su hombro sangraba de nuevo tras el golpe de Mercer. «¡Jed!», gritó con urgencia. «Le dispararon. Necesita ayuda ya». El capataz se acercó y examinó la herida. «Tenemos un carro a menos de 1 milla. Podemos llevarlo a la casa del Dr. Silas Gray antes del anochecer». «¿Quién es?», preguntó Lila. «Viejo amigo del padre de Colt», explicó Jed, mientras ayudaba a levantarlo junto a 2 hombres. «Vive al borde del valle. Se retiró hace años, pero todavía sabe lo que hace». «¿Y Mercer?», preguntó ella, mirando al sheriff furioso, ahora atado a su silla. Jed apretó la mandíbula. «Vendrá con nosotros». Grant Boone llegó a Helena temprano. Le mandamos aviso ayer, cuando los caballos regresaron sin ustedes. Clavó la mirada en Mercer. «El mariscal tiene mucho interés en escuchar el testimonio de la señorita Hart
sobre el asesinato de Roy Maddox. El viaje hacia la casa del doctor transcurrió entre sombras y cansancio. Lila iba en la carreta, sosteniendo la mano de Colt, vigilando su respiración mientras descendían de las montañas. Al llegar, el pequeño rancho del doctor se alzaba modesto pero cuidado, con luz en las ventanas. Silas Gray, un hombre de cabello blanco y ojos tranquilos, tomó el mando enseguida. Herida de bala infectada, diagnosticó. ¿Hace cuánto fue? Unas 30 horas, respondió Lila. Lo limpié con milenrama. Buena idea, asintió él. Seguramente evitó algo peor. La miró con aprobación. ¿Tienes formación médica? Soy enfermera de Dustmere. Perfecto, te necesito aquí. Se volvió hacia Jed. Encierra a esos hombres en el sótano hasta que llegue el mariscal y manda a tu jinete más rápido a Helena. Las horas siguientes fueron una lucha silenciosa contra la fiebre. Lila y el doctor trabajaron sin descanso, limpiaron, suturaron, aplicaron ungüentos y compresas. El viejo médico tenía un botiquín sorprendentemente completo y medicinas que Lila solo había leído en los manuales. Láudano para el dolor, explicó él mientras le administraba unas gotas. Y ácido carbólico para la infección, lo aprendí en la guerra. Cuando la medianoche cayó, lo peor había pasado. Colt yacía inconsciente, pero su respiración era más tranquila. Ahora toca esperar, dijo Silas, lavándose las manos. Las próximas 12 horas decidirán todo. Vio el rostro exhausto de Lila. Necesitas descansar. Hay una habitación arriba. ¿No? Replicó ella. Me quedaré con él. El doctor no discutió. Solo le ofreció una taza de café fuerte y una manta. Terca, igual que su padre, murmuró, mirando a Colt. Harlan Ransom tampoco lo habría dejado solo. Lila se sentó junto a la cama, sin apartar los ojos de Colt. ¿Conoció a su padre? Preguntó en voz baja. Sí, respondió el doctor, tomando asiento frente a ella. Servimos juntos en la guerra. Después, cuando Harlan decidió establecerse aquí, vine con él. Practiqué medicina 20 años antes de retirarme. Su mirada se perdió un instante en el pasado. Colt era apenas un niño. Creció libre, fuerte, demasiado pronto, sobre todo después de que su madre muriera. ¿Cómo era ella?, susurró Lila. Clara Ransom, dijo el médico con una sonrisa melancólica. Hermosa y de buen corazón. Fue maestra cuando Dustmere no era más que un puñado de chozas. Colt tiene sus ojos y su sentido de justicia. Hablaron en voz baja toda la noche, mientras Lila vigilaba el pulso y la respiración del hombre herido. Al amanecer, la fiebre cedió al fin. Lo logrará, afirmó el doctor con alivio. Es fuerte, como su padre. Solo entonces Lila permitió que la convenciera de subir al cuarto de huéspedes. Se derrumbó sobre la cama, dormida antes de que su cabeza tocara la almohada. Despertó horas después, con el murmullo de voces en la planta baja. Por un instante, el miedo le oprimió el pecho. Pensó que Mercer había escapado. Pero al oír la risa ronca de Jed, el temor se disipó. Se arregló rápidamente y bajó las escaleras. En el salón la esperaban Silas Gray, Jed Carter y varios hombres más, rostros desconocidos, de porte firme y miradas autoritarias. Colt Ransom estaba despierto, recostado en una cama improvisada en el salón. Su rostro seguía pálido, pero en sus ojos brillaba una claridad que hacía días no se veía. Lila, la llamó al verla entrar. Ven, quiero que conozcas al mariscal Grant Boone. Un hombre alto, de cabello gris acero y bigote perfectamente recortado. Se adelantó con una mirada firme. Señorita Hart, he oído mucho sobre usted en las últimas horas, dijo estrechándole la mano. Mariscal, me alegra que haya llegado, respondió Lila. Lo mismo digo, contestó Boone con tono grave. El sheriff Wade Mercer ha sido motivo de preocupación desde hace tiempo, pero hasta ahora no había tenido un testigo dispuesto a hablar.
Señaló las sillas dispuestas junto a la cama. Si se siente con fuerzas, señor Ransom, quisiera tomar su declaración oficial sobre lo ocurrido en Dustmere. Durante casi una hora, Lila relató todo. El asesinato de Roy Maddox, las amenazas de Mercer, su huida hacia el rancho y la persecución. Uno de los ayudantes del mariscal tomaba notas minuciosas mientras Boone escuchaba sin apartar la vista, haciendo solo unas pocas preguntas para aclarar detalles. Cuando terminó, Boone asintió pensativo. Su testimonio confirma lo que se rumoraba desde hace años, pero es la primera persona con el valor suficiente para enfrentarlo. Miró a Colt. ¿Y usted, señor Ransom? ¿Por qué arriesgar tanto? Los ojos de Colt se cruzaron con los de Lila. Porque era lo correcto, dijo con firmeza. Mercer ha abusado de su puesto durante años. Sobornos, amenazas. Alguien tenía que detenerlo. Pues puede que lo haya logrado, respondió el mariscal con una leve sonrisa. Encontramos documentos en sus alforjas, registros de pagos ilegales de varios negocios de Dustmere. Al parecer, el hombre era lo bastante tonto como para escribirlo todo. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Lila. Mercer será juzgado por el asesinato de Roy Maddox y otros cargos. Sus hombres también, aunque Finn Tate ya ha accedido a testificar a cambio de clemencia. Se puso de pie. Partiremos hoy mismo hacia Helena. El juez Mercer llegará la próxima semana y el juicio comenzará pronto. ¿Y nosotros?, preguntó Colt. Necesitarán presentarse como testigos, pero no hasta que esté recuperado, respondió Boone. El doctor Silas Gray calcula al menos una semana más. Dirigió una mirada amable a Lila. Mientras tanto, señorita Hart, puede volver a Dustmere bajo la protección de mis hombres si lo desea. Ella miró a Colt, que la observaba con expresión serena, aunque difícil de descifrar. Gracias, mariscal, respondió. Pero me quedaré. Mi paciente todavía necesita cuidados. Una leve sonrisa apareció en los labios de Colt. Cuando Boone y sus hombres se marcharon con los prisioneros, la casa quedó en calma. Jed Carter y los rancheros prometieron regresar en unos días para ayudar a trasladar a Colt cuando pudiera montar de nuevo. El doctor Silas, con su maletín en mano, se despidió asegurando que volvería por la mañana. El silencio llenó el salón. «No tienes por qué quedarte», murmuró Colt al fin. «El doctor puede encargarse». «¿Quieres que me vaya?», preguntó Lila mirándolo directamente. Él sostuvo su mirada unos segundos antes de responder. No, aquel no bastó para romper la distancia entre ellos. Lila movió su silla más cerca. «Bien, porque no pensaba irme», replicó con suavidad. «Orden del doctor». «¿Del doctor o tuya?», sonrió Colt, con un brillo travieso en los ojos. «De ambos. Coincidimos en que eres un paciente terrible que necesita vigilancia constante». «¿Eso soy para ti? ¿Un paciente?», preguntó, con tono ligero pero mirada profunda. Lila sintió el calor subirle al rostro. «Sabes que eres más que eso», susurró. Colt tomó su mano, cerrando los dedos con cuidado alrededor de los suyos. «Cuando vi a Mercer levantar la mano para golpearte, algo me explotó dentro. Nunca sentí tanta rabia. Aunque estuviera medio muerto, lo habría matado con mis propias manos si Jed no hubiera llegado». «Ya has hecho más que suficiente», dijo Lila apretando su mano. «Arriesgaste tu vida, tu rancho, todo por mí». «Y lo haría de nuevo», respondió él sin dudar. «En un segundo». Los días siguientes transcurrieron en calma. Bajo el cuidado de Lila, Colt recuperaba fuerzas poco a poco. Silas Gray no ocultaba su admiración por las habilidades de la joven enfermera. Pronto dejó en sus manos la mayoría de los vendajes y medicinas. Conversaban durante horas, conociéndose más de lo que su huida por las montañas les había permitido. Lila le habló de su infancia en Colorado, de la muerte de sus padres, y de cómo había seguido los pasos de su padre como sanador. Colt le contó sobre su vida en el rancho, sus días como explorador de caballería, y los sueños que tenía para el futuro del Círculo R.
A medida que el sol se ponía tras las colinas, entre tazas de café y risas suaves, el silencio que antes los separaba comenzó a llenarse de algo distinto. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Por las noches, el Dr. Silas Gray solía unirse a ellos junto al fuego, compartiendo anécdotas de la medicina fronteriza y de los primeros años del territorio de Montana. A través de aquellas historias, Lila Hart comprendió la profunda amistad que unía a los Gray y a los Ransom, lazos de lealtad, confianza y años de historia compartida. Al quinto día en la casa del doctor, llegó una carta desde Dusmere. Era de Amos Reed, quien escribía con alivio por saberla a salvo y con indignación ante los crímenes de Wade Mercer. «El pueblo está alborotado», leyó Lila en voz alta a Colt, mientras descansaban en el porche bajo el sol de la tarde. Con Mercer fuera del camino, la gente por fin se atreve a hablar de los abusos que soportó durante años. Parece que Roy Maddox no fue su primera víctima, solo la primera con un testigo que tuvo el valor de hablar. Colt asintió con seriedad. «No me sorprende», dijo. «Hombres como Mercer viven del miedo de los demás». Lila siguió leyendo. «El Consejo del Pueblo me ha pedido que le transmita sus disculpas por no haberla apoyado antes. Esperan que considere regresar a su puesto cuando todo esto termine». Bajó la carta, pensativa. «Amos dice que me necesitan». «¿Y tú quieres volver?», preguntó Colt en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Miró las colinas onduladas y las montañas que rodeaban la propiedad del doctor. Luego volvió hacia él. «No lo sé. Hace una semana habría dicho que sí, sin dudarlo. Dustmere ha sido mi hogar, mi propósito». «¿Y ahora?», insistió Colt. «Ahora, ya no estoy segura de dónde pertenezco», confesó ella. Colt tomó su mano con suavidad, como si ese gesto les perteneciera desde siempre. «Podrías pertenecer aquí, en el Círculo R, si quisieras», susurró. El corazón de Lila se aceleró, pero antes de poder contestar, el sonido de cascos interrumpió el momento. Jed Carter y 2 jinetes del rancho se acercaban con un carro y varios caballos de repuesto. «Parece que ha llegado tu transporte», dijo Lila con un dejo de tristeza. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso. Se detuvieron varias veces para que la herida de Colt no se resintiera por el traqueteo del camino. Lila cabalgaba junto al carro, vigilando cada respiración, cada gesto de dolor. Cuando por fin alcanzaron el rancho, el sol se hundía en tonos dorados y ámbar. Ada Boone salió corriendo a recibirlos, el rostro iluminado por el alivio al ver a Colt erguido en el carro. «Gracias al cielo», exclamó, ayudando a Lila a bajarlo. «Lo trajiste de vuelta sano y salvo». «Él me salvó primero», respondió ella con una sonrisa. «Solo estoy devolviendo el favor». Colt la miró al oír la palabra hogar. En sus ojos había una pregunta silenciosa que ella aún no sabía responder. Los días siguientes pasaron tranquilos. Colt recuperaba fuerzas, caminando ya sin ayuda por el porche, e incluso acercándose al establo para revisar a sus caballos. Lila dividía su tiempo entre cuidarlo y ayudar a Ada con las tareas domésticas, encontrando en la rutina del rancho una paz que no había sentido en años. La noticia llegó pronto. El juez Mercer había llegado a Helena y el juicio comenzaría en 3 días. El mariscal Grant Boone envió un ayudante para escoltarlos. «¿Estás nerviosa?», preguntó Colt aquella noche, mientras contemplaban las estrellas desde el porche. «Un poco», admitió Lila. «No por declarar sé lo que vi, pero enfrentar de nuevo a Mercer». Un leve escalofrío le recorrió la espalda. Colt acercó su silla a la de ella. «Estaré contigo todo el tiempo», le prometió. «Ya no puede hacerte daño». Lila le sonrió con gratitud. «Lo sé, solo es la primera vez que lo veré desde aquella noche en la montaña. En mis pesadillas, Jed no llega a tiempo. Él te dispara, luego a mí, y nadie descubre la verdad». Colt tomó su rostro con delicadeza. «Eso no pasó. Sobrevivimos. Y Mercer pagará por todo gracias a tu valor».
Sus miradas se entrelazaron, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Con lentitud, Colt se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cargado de duda y ternura. Lila respondió sin pensar, con una certeza que la sorprendió. Cuando se separaron, Colt la miró fijamente. He querido hacer eso desde la primera noche en casa del Dr. Gray. Quizá incluso antes. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Lila en voz baja. Porque no sabía si tú sentías lo mismo, y no quería que pensaras que esperaba algo a cambio por haberte ayudado. Ella colocó su mano sobre la de él, mirándolo con una sonrisa temblorosa. En ese instante, ambos comprendieron que ya nada volvería a ser igual. Jamás lo pensé así, le aseguró Lila Hart, con una voz que temblaba entre la emoción y el alivio. Su segundo beso fue distinto, más profundo, más seguro. No hizo falta palabra alguna. Era una promesa silenciosa entre dos almas que habían encontrado su lugar. El juicio en Helena duró 3 días. El primer día, el testimonio de Layla fue firme, sin una sola vacilación, aunque el sheriff Wade Mercer no apartó de ella su mirada llena de odio. En la primera fila, Colt Ransom la observaba en silencio, dándole fuerza solo con su presencia. Luego vinieron más testigos, algunos de los Dustmere Folks, que por años habían sufrido los abusos del sheriff, pero hasta entonces no se habían atrevido a hablar. El joven Finn Tate confesó entre lágrimas los informes falsificados y los actos de violencia que había presenciado. Para el último día, todos sabían ya cómo acabaría aquello. Cuando el jurado leyó el veredicto, culpable en todos los cargos, un suspiro colectivo recorrió la sala. El Judge Mercer dictó sentencia. Mercer y sus 2 ayudantes más cercanos serían ahorcados. Finn Tate, por haber colaborado, recibió solo 5 años. Al salir del tribunal, el mariscal Grant Boone los esperaba. «Hiciste un gran trabajo, señorita Hart», dijo estrechándole la mano. Su valentía hizo posible todo esto. «¿Y ahora qué será de Dustmere?», preguntó Colt. «Necesitan un nuevo sheriff», respondió Boone. «Ya fue nombrado Marshall Tate Boone, un buen hombre, honesto». Se volvió hacia Layla. «El consejo del pueblo me pidió que le recuerde su deseo de que regrese. El doctor Amos Reed ya no es joven, y temen pasar el invierno sin una enfermera como usted». Lila asintió despacio y miró a Colt, que no mostró emoción alguna. «Gracias, mariscal», dijo. «Lo pensaré». Esa noche, en el hotel de Helena, Lila no lograba dormir. Desde la ventana veía la capital territorial iluminada, llena de vida. Mañana regresarían al Círculo R, y después tendría que decidir su propio destino. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Colt de pie en el pasillo, aún vestido. «Vi luz en tu habitación», dijo con una sonrisa leve. «Pensé que tampoco podías dormir». Lila le hizo un gesto para que entrara. «Demasiadas cosas en la cabeza, supongo. ¿Por el juicio? ¿O por lo que viene después?», preguntó él. «Por ambos», admitió ella, mirando de nuevo por la ventana. «Ya terminó. Mercer no podrá dañar a nadie más, pero no sé qué será de mí ahora». Colt se acercó despacio. Bajo la luz de la lámpara, sus ojos azules tenían una determinación tranquila. «Hay algo que quiero preguntarte, Lila», dijo con voz profunda. «Algo que llevo dentro desde antes de venir a Helena». El corazón de ella comenzó a latir más rápido. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho, al menos no del modo habitual», continuó él. «Pero en estas semanas, después de haber pasado por tanto juntos, he llegado a quererte más de lo que creí posible». «Yo también te quiero», susurró ella. Colt tomó aire. «El rancho ha necesitado la presencia de una mujer desde que mi madre murió. Pero más que eso, yo te necesito a ti. Tu fuerza, tu bondad, tu manera de ver la vida». Le apretó las manos. «No quiero que te quedes como mi enfermera, sino como mi esposa». Las palabras quedaron flotando entre ambos,
tan inesperadas como inevitables. Lila lo miró, y en su rostro vio el futuro que nunca se había permitido imaginar. Un hogar en el Círculo R, la posibilidad de seguir curando vidas y una familia propia. Dazmir necesita una enfermera, dijo en voz baja. ¿Y la encontrará?, respondió Colt con firmeza. Pero nadie podrá ocupar el lugar que tú tendrías en mi vida. Sus dedos se entrelazaron. Te amo, Lila. Creo que lo supe desde aquel día que enfrentaste al sheriff sin miedo. Lágrimas brillaron en los ojos de ella. Y yo te amo a ti, respondió. Lo supe en la montaña cuando pensé que te perdía. Él sonrió, con una luz nueva en el rostro. Entonces di que sí, susurró. Cásate conmigo. Podemos empezar una vida juntos en el rancho. Y si temes abandonar tu vocación, hay muchas familias en el valle que necesitan una buena enfermera. Ada Boone siempre dice que el médico más cercano está a 2 días de camino. Lila rió entre lágrimas. Vaya, lo has pensado todo, ¿eh? Cada detalle, confesó Colt. Desde la primera vez que me sonreíste en el salón del Dr. Silas Gray. Ella levantó una mano y rozó la cicatriz en la mejilla de él. Aquella que sabía venía de sus días como explorador de caballería. Sí, Colt Ransom. Me casaré contigo. El beso que selló sus palabras fue una promesa de amor y de vida compartida. 2 semanas después, se casaron en el salón principal del Círculo R Ranch, con el Dr. Silas Gray oficiando la ceremonia, Jed Carter como padrino, y Ada Boone llorando de alegría junto a Lila. Desde Dazmir, el Dr. Amos Reed llegó especialmente para bendecir la unión, diciendo con orgullo que la frontera, por fin, había visto nacer una historia de amor más fuerte que la violencia del oeste. El viejo Dr. Amos Reed la abrazó con ternura tras la ceremonia. Te voy a extrañar, querida, le dijo con una sonrisa nostálgica. Pero Colt Ransom es un buen hombre, y puedo ver que te hace feliz. Le dio una palmada en la mano. Además, ya encontré a quien te reemplace. Una muchacha del este, con buena formación. Llega la próxima semana. Me alegra oírlo, respondió Lila Hart con sinceridad. Pero vendré a visitarlo cuando pueda. Y si alguien del pueblo necesita atención, será bienvenido en el Círculo R. La vida para Lila y Colt tomó un ritmo nuevo, sereno y lleno de sentido. El rancho prosperó bajo su cuidado conjunto. Él se encargaba del trabajo y las cuentas, mientras ella convertía uno de los graneros en una pequeña enfermería. Muy pronto, la noticia corrió por todo el valle. Los colonos acudían desde lejos a buscar la ayuda de la enfermera Ransom, como ya todos la llamaban. Con la llegada de la primavera, una noticia llenó de alegría su hogar. Lila esperaba a su primer hijo. Colt no cabía de emoción. Pasó días enteros tallando una cuna de pino con sus propias manos. Sea niño o niña, este bebé tendrá lo mejor de los dos, dijo una tarde, mientras el atardecer tiñía las montañas de oro y violeta. Colocó su mano sobre el vientre todavía plano de Lila. Y nada de la oscuridad de Mercer, añadió ella, apoyando su mano sobre la de él. Nuestro hijo crecerá en un mundo donde la justicia ganó, porque tú tuviste el valor de decir la verdad, murmuró Colt, abrazándola contra su pecho. Soy el hombre más afortunado de todo el territorio de Montana. Lila sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Miró hacia aquellas tierras que ahora eran su hogar, recordando cómo del miedo y la injusticia había nacido algo mucho más fuerte: el amor. No, Colt, dijo en voz baja. Somos los dos los afortunados. Nos encontramos. Los años siguientes trajeron nuevas bendiciones. 3 hijos, 2 varones y una niña, que crecieron sanos y valientes en medio de la naturaleza salvaje de Montana. El Círculo R se expandió, convirtiéndose en uno de los ranchos más prósperos del territorio, mientras la pequeña enfermería de Lila creció hasta transformarse en una clínica que atendía a todo el valle. Su nombre se ganó el respeto de rancheros y colonos por igual.
Y en las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el trabajo del día había terminado, Lila y Colt se sentaban juntos en el porche, contemplando las estrellas que brillaban sobre las montañas que una vez casi les habían arrebatado la vida. A veces, en esos silencios llenos de paz, hablaban del camino que los había llevado hasta allí, de un sheriff corrupto, de un vaquero que no conocía el miedo, y de una mujer que se negó a callar ante la injusticia. Esa historia, la suya, quedó grabada para siempre en la tierra, en su familia, y en el amor que, como el fuego del hogar, nunca dejó de arder.